Bienvenidos a Explorando los desafíos de nuestra sociedad, el videopodcast que alberga el Museo de Aguas de Alicante. Seguramente han oído hablar del efecto mariposa, una metáfora que nos enseña que el aleteo de una mariposa en un rincón del mundo puede provocar un huracán en otro. Este concepto nos muestra cómo pequeñas acciones pueden tener grandes repercusiones. ¿Ustedes creen que esto es así? ¿Que nosotros tenemos ese poder? ¿Que acaso podemos cambiar el mundo si en lugar de comprar ese tomatito que nos ofrece nuestro frutero de confianza, compramos este otro? O, por ejemplo, si reducimos el consumo de alimentos ultraprocesados, o, puestos a reducir, si reducimos los desperdicios de las comidas que elaboramos. En breve obtendremos respuesta a estas preguntas. Los ejemplos no están puestos al azar. El programa de hoy se llama Sabor con Conciencia, fusionando gastronomía y sostenibilidad. Esto es Explorando los desafíos de nuestra sociedad. El videopodcast. Empezamos. Y para hablar de gastronomía y sobre todo de sostenibilidad, hoy tenemos 4 fantásticos invitados. Josep Bernabeu, director de la Cátedra Carmencita, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. María Diago, consultora ambiental, bióloga y creadora de la Guía Sustentable. Un placer. Muchas gracias, encantada. Kiko Moyá, chef de La Escaleta, restaurante con 2 estrellas Michelin y 3 soles Resol. Bienvenido. Bien hallado. Y Paco Alemán, presidente de la Asociación de Mercados Municipales de Alicante. Un placer. Muchas gracias, Vicente. Un placer y un honor estar aquí. A mí me gustaría empezar por la dieta mediterránea, ¿vale? 2 palabras que se han utilizado mucho en los últimos años, yo creo que ya décadas, y que no sé si son términos ya manidos o que forman parte del marketing, y puede que también sean la solución o la clave para hallar ese equilibrio entre gastronomía y sostenibilidad. Sin duda, yo creo que la dieta mediterránea y la cultura alimentaria que comporta es una de las alternativas para avanzar en el camino de la gastronomía sostenible. Pero muy rápidamente quiero recordar una cosa. Nosotros, concretamente en el Mediterráneo y en territorios como el nuestro, nos enfrentamos ante lo que se llama la paradoja de la dieta mediterránea. Es decir, curiosamente somos los que más nos estamos alejando de la dieta mediterránea, cuando deberíamos de ser los pioneros y los que tendríamos que estar poniéndola en valor. Y tendríamos que corregir antes esta circunstancia para que también nosotros, ahora que podemos, nos pudiésemos beneficiar de nuestra dieta y de nuestra cultura alimentaria. Pero bueno, de esto podemos hablar. ¿Esto es así, María? Sí, yo estoy completamente con lo que acaba de decir Josep, pero es curioso en ese alejamiento, ¿no?, de nuestra dieta, que además es reconocida como la mejor del mundo ya, como patrimonio cultural. A mí me llama la atención cuando se introducen nuevos ingredientes que vienen desde otras partes del mundo con un montón de propiedades, cuando aquí tenemos multitud de ingredientes propios de nuestra cuenca mediterránea que tienen esas mismas propiedades. Es como si existiera una depreciación de lo nuestro hacia una puesta en valor, a mi juicio, un poco en demasía, de alimentos o de productos que vienen de miles de kilómetros. Entonces creo que deberíamos de cuidar un poco más lo que somos, ¿no? Me gustaría hablar de nuestros hábitos. ¿Qué impacto ambiental tienen nuestros hábitos actuales? Es una de las cuestiones que formaron parte de la concepción de la guía sustentable, ¿no? Y era muy simple al principio. Lo que no se conoce no tiene precio y lo que no tiene precio no tiene valor. Entonces, sin tener el grado de conocimiento que a mí y al equipo nos ha permitido desarrollar este proyecto de sustentable, es llegar a conocer hasta qué punto la gente no conocía nuestros productos o los depreciaba. Y entonces, cuando tú los identificas, entonces es como que hay una reconexión y dicen, ah, esto es nuestro, ah, esto sí que tiene valor, porque alguien le ha puesto precio. No lo digo yo, quiero decir, pero es un poco triste que todo aquello que no tenga una cuantificación económica no se pueda ver más allá, ¿no? Pero
no solamente sustentables, sino otras iniciativas como las que están haciendo los restauradores a través de los productos que ellos están poniendo en sus cartas, y cuando lo publicitan, más llenos tienen los restaurantes que nunca, sí que se puede volver a reconectar, ¿no? y recuperar esa identidad cultural de lo que somos. De todas formas, ya que hablas de cambio de hábitos, yo creo que hay que insistir en que hemos dado pasos atrás en lo que podríamos llamar los hábitos alimentarios y también los hábitos o las prácticas culinarias y gastronómicas. Es decir, cada vez cocinamos menos, esto supongo que saldrá en el debate, no lo tenemos que replantear, porque cuando dejamos de cocinar, dejamos de tomar conciencia de qué estamos cocinando. Y no solo es importante lo que comemos, sino que también seamos conscientes de que ese producto que vamos a ingerir, dónde se ha producido, quién lo ha producido, en qué circunstancias lo ha producido, porque eso es lo que al final va a impactar en nuestra salud, pero va a impactar también en la salud medioambiental, y todo eso hay que tenerlo también en cuenta. Paco, ¿asentías? Sí, estoy completamente de acuerdo, y esto que ha dicho Josep de dar pasos atrás en muchos otros sentidos, en el sentido de que cada vez estamos volviendo a cambiar, pero estamos usando más plástico. Nosotros de la Asociación de Comerciantes estamos poniendo mucho en valor con campañas lo de el Cabasset, que nuestras abuelas iban a comprar con el Cabasset, lo echaban todo a granel, todos los productos con el platón directamente. El vendedor te lo abocaba, y al final son unas buenas costumbres que ahí hemos dado un paso atrás. Entonces, ¿por qué no recuperarlo? La gente está cogiendo conciencia. Ese cliente más consciente, por suerte, es el cliente que viene a los mercados, y tiene que haber aquí una exigencia en doble sentido. O sea, tanto los comerciantes tenemos que hacer esta pedagogía y ofrecer nosotros, te lo pongo todo en la bolsa, ¿por qué no mejor te traes mi bolsa, te la lleno, me la vuelves a traer? O nosotros mismos dar las bolsas de tela para que luego no la vuelvan a traer. Y decirle a los clientes que como consumidor que también que lo pidan así, para que al final puedan hacer también una compra cero de residuos, ¿no? Que eso al final también es muy importante. Hablas de los residuos plásticos, hablabais también de tener un poco la responsabilidad de saber de dónde viene lo que estamos comprando. Te quiero preguntar también otra vez, Paco, ¿a ti te pasa esto? Que la gente te pregunta, oye, ¿esto de dónde viene? Y si es de aquí cerca me lo llevo, y si no, por supuesto, dejo de comprarlo. Y yo creo que en ese sentido la suerte que la gente está cogiendo cada vez más conciencia, está más sensible con el tema de la procedencia de los alimentos, y la gente que viene a los mercados viene también a los mercados porque es el sitio donde más información puede al final obtener. Nosotros, que yo le puedo decir hasta el nombre del agricultor de la mitad de los productos, la variedad que tiene, un montón de cosas. Y además también hay que recordar, ahora que decíamos lo de los residuos, que los agricultores de aquí utilizan las cajas vacías reutilizables de Mercalicante, por ejemplo, y al final llenan esas cajas, las llevan a Mercalicante, nosotros las cogemos, y entonces el proceso sería como 100% cero residuos con esos cajas, ¿no? Como completamente reutilizables. Entonces, pues cada vez el cliente está más informado, cada vez el cliente quiere más información, y por suerte eso es un valor añadido que desde el pequeño comercio, mercados y mercadillos, no nos olvidemos, podemos ofrecer también. Hablaba de la responsabilidad que tenemos todos cuando vamos al mercado. Quiero preguntarte, Kiko, los restauradores, creo que nos lleváis algo de ventaja y que desde hace tiempo sí que pensáis en el producto de proximidad. Bueno, yo creo que en la restauración, al menos en la alta restauración, cada vez se está poniendo más en valor dónde vienen nuestros productos, los productores, por una cuestión de, al final, el cliente también, en su toma de decisión, el peso de lo sostenible, de lo sustentable, creo que cada vez es mayor, ¿no? Y todas aquellas empresas que cuiden todos estos aspectos, creo que cada vez van a tener ese mayor reconocimiento, ¿no? Esa fijación. Yo creo que en la alta restauración seguimos peleando por tener ese producto de proximidad. En mi caso concreto, reconozco que es ciertamente complicado encontrarlo, ya que en la zona donde estamos, en el interior de Alicante, la producción hortofrutícola es o bien de un monocultivo extensivo, o bien es de pequeños productores, prácticamente te podría decir autoconsumo. El problema que tenemos en la restauración es la trazabilidad de ese producto, ¿no? De dónde viene, por supuesto, emitir una factura oficial, etc. Y esto
reconozco que a día de hoy sigue siendo un problema, o por lo menos es un problema que nosotros sufrimos. ¿Tú crees que los clientes lo aprecian cuando en tu carta ven que este producto viene, no lo sé, de una huerta de Alcoy, por ejemplo, en lugar de Canarias? Bueno, es lo que te digo, yo creo que cada vez tiene más valor. No sabía cuantificar el porcentaje en cuánto está, ¿no? Si al final solo se centra en que el plato realmente sea bueno y esté bueno, o de dónde viene, ¿no? Sigo pensando, quiero pensar que cada vez esto va a ser más importante. De hecho, nosotros es una apuesta que hacemos día a día, y uno de los proyectos, para mí, uno de los proyectos más ilusionantes en el que vamos a abordar es tener nuestro pequeño huerto, que era algo que tal vez no queremos llegar a ese punto, porque creo que parte de nuestro proyecto tiene que ser que vertebre toda una comarca, ¿no? Que sea un punto de unión de muchos oficios, de muchos productores. Queremos que siga siendo así, pero que también queremos tener un poco esa información de primera mano que nos puede ofrecer el campo, ¿no? Una pequeña muestra de cosas que pensamos que pequeños de productos o de variedades de producto que sean endémicas del interior de Alicante, y tener esa pequeña colección botánica que nos permita tener mayor información, ¿no? Entonces, sí que creo que cada vez tiene más peso. Antes estábamos hablando de turismo de calidad, y yo creo que el turismo de calidad persigue y busca esos productos singulares de cada comarca. Pero fíjate, yo creo que Kiko ha dicho una cosa que es fundamental, ¿no? Es decir, cuando él está expresando esa dificultad para encontrar el producto de proximidad, esto nos tiene que hacer pensar que algo está fallando, porque precisamente la clave de la gastronomía sostenible es que efectivamente tenga un impacto positivo sobre el territorio, que permita fijar ese territorio, que permita, en nuestro caso, recuperar sistemas agroalimentarios. Entonces, yo creo que aquí lo que hace falta es que haya una mayor coordinación de todos los actores que intervienen en el hecho gastronómico. Los restauradores, la restauración colectiva, tienen un trabajo fundamental, pero también hay que cuidar la demanda, el consumidor, y eso pasa por la educación. Y luego las políticas públicas son claves. Es decir, hemos de hacer una apuesta por efectivamente apostar por una agricultura que sea sostenible desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de cuidar una biodiversidad, ayudarnos a recuperar una soberanía alimentaria que hemos perdido, etcétera, ¿no? Es decir, que yo creo que ahí él ha dado en la clave de un tema que creo que requiere una acción coordinada a todos los niveles. Claro, y a este nivel también poner en valor al final canales de venta que potencien estos productos singulares. O sea, por ejemplo, la razón de ser del pequeño comercio, mercadillos y mercados, son nuestros pequeños agricultores y los productos singulares de la provincia. Hablamos de peros, de alficoces, judía de la manteca, que son tomate mucha miel, que son productos que con el tiempo tienen riesgo de perderse, y aquí tenemos una responsabilidad muy clara todas. Entonces, pues hay que visibilizar, potenciar desde las administraciones, desde el asociacionismo, desde todos los canales y herramientas que tengamos al final, para que eso no se pierda, porque si no, al final todos acabaremos comiendo lo mismo si al final acudimos solo a la gran distribución de alimentación. Hablaba de la responsabilidad individual, le comentaba a Kiko, los restauradores vais un paso por delante. ¿Esto es verdad? Creo que no hay nadie mejor que tú para responder esa pregunta. Si quieres, nos puedes comentar un poquito del proyecto de la guía sustentable, que todavía habrá gente que igual no lo conoce. Bueno, yo lo que quería comentar antes es que yo creo que este siglo XXI tendría que tener dos columnas que nos rigieran. Una es la columna de la sostenibilidad. Las digo por el orden del lenguaje, pero las dos están al mismo nivel. La columna de la sostenibilidad, por contra de lo que mucha gente piensa. Yo creo que hoy por hoy, si no existe sostenibilidad ambiental, no va a existir ni económica ni social. Cuando el discurso era antes, al contrario, es que primero es la social y primero es la económica. Yo creo que en los momentos en los que nos encontramos, la ambiental es la prioritaria. Y después yo creo que el siglo XXI debe ser el siglo de la cooperación.
Es decir, nos encontramos en una situación donde las condiciones políticas, económicas, sociales son muy complejas, son absolutamente transversales. Yo creo que tenemos una responsabilidad todos que no podemos dejarles a ellos solos ni podemos dejarles a ellos solos. ¿Por qué lo digo esto? Porque pienso, y lo manifiesto así, que un ministerio de educación aquí, en este país mediterráneo y que además lideramos gastronomía, lideramos productos, bueno, somos los que, por ejemplo, mejor aceite de oliva tenemos por delante de Italia, aunque los de Italia nos lo compran y lo ponen su sello, ojo, pero un ministerio de educación creo que se debería de plantear ya algo tan sencillo como que la educación culinaria, de aprender a cocinar, fuera algo transversal, que en todos los niveles, por lo menos hasta los 13, 14, a lo que equivale a secundaria, fuera con carácter obligatorio, como pasa en muchos países de Europa. Entonces, cuando tú sales de Europa y vas a un mercadito y le preguntas a alguien, es una anécdota que me pasó, ¿por qué compras esto? Y la contestación es simplemente porque es de aquí, eso es imbatible. Da igual que sea más caro, más barato, que el producto en sí sea más grande, más pequeño, porque es de aquí. O sea, esa persona tenía muy claro que estaba dejando su beneficio económico a un productor de ahí. Con lo cual estaba él manteniendo una actividad, un territorio, un paisaje, una cultura gastronómica. Es decir, estaba manteniendo lo que ellos son. Entonces, hago un llamamiento a que el Ministerio de Educación, a que el Ministerio que se tiene las competencias en las etapas bases de la educación, ponga en marcha o pudiera contemplar poner en marcha esta asignatura, la podríamos llamar, esta formación, porque les ayudaría a ellos, ayudaría a un turismo de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? crearía conciencia, ¿no? Pero yo al tema de la educación añadiría dos áreas, ministerios o áreas de actuación que creo que son fundamentales. La sanitaria y la agrícola. La agrícola, tanto productos terrestres como marítimos, porque no nos olvidemos que tenemos ahí unas posibilidades enormes, ¿no? Pero en el tema sanitario es fundamental, porque tenemos un serio problema con nuestra alimentación. Y tenemos que cambiar esta situación sí o sí, ¿no? Y la gastronomía tiene que ayudar a ese cambio. La gastronomía tiene que ayudar a que recuperemos una forma más saludable, sostenible de alimentarnos. Y tiene que ayudar porque hay una máxima que la industria agroalimentaria la tiene muy clara y nosotros también la tenemos que tener. Y es que la gente comerá lo que tiene que comer si le gusta. Y ahí es donde entra la gastronomía y el arte de saber preparar las cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí tienen que ir de la mano sí o sí esas tres áreas de actuación, la sanitaria, la agrícola y la educativa, por supuesto, ¿no? Y creo que aquí en nuestro territorio pues se están haciendo iniciativas interesantes como los centres cuiners, que tenemos una experiencia piloto en las tres provincias, en el caso de Alicante es el Port de Xàbia, de Javia, Catarroja en Valencia y Peníscola en Castellón, que son experiencias piloto de tener ese sello de Centre Cuiner, que significa que todo su currículum gira en torno a la cocina, porque la cocina, lo comentábamos antes, Kiko lo decía, puede ayudar a aprender las matemáticas, el entorno, las ciencias sociales, historia, etcétera, ¿no? Deberes y pedagogía deberes para nuestras administraciones, porque hay que seguir haciendo pedagogía. Te vuelvo a preguntar, retomo la pregunta. Sí. ¿Los restauradores de la Comunitat Valenciana se han puesto a las pilas con la sostenibilidad? Sí. Mira, te cuento, esto se nos ocurre en el 2014 y entre unas cosas y otras pudimos realizar la primera edición en 2020, un poco antes de la pandemia, lo clavamos, o sea, fue el 27 de enero, no se me olvidará nunca, 27 de enero de 2020, primera presentación de Sustentable. Mira, yo siempre digo que pasaron cosas muy curiosas. En esta guía, la idea que se nos ocurrió era que el top de nuestra gastronomía, los mayúsculos de lo que representa nuestra cultura gastronómica, les íbamos a analizar lo que es la sostenibilidad ambiental. Pero la sostenibilidad ambiental implica muchas cuestiones. Implica
cómo gestionan los recursos, cómo gestionan los residuos, si desarrollan una línea de responsabilidad social corporativa. Y de todo eso pensamos, no solamente queremos eso, sino que si estamos hablando de cultura gastronómica que tiene esa ligazón tan directa con el territorio, vamos a desgajar del conjunto de la sostenibilidad un análisis más concreto que es el producto de proximidad y de temporada. Podíamos haber hecho, por ejemplo, el agua, ya que estamos aquí en el Museo de Aguas, que, por cierto, Aguas de Alicante fue una de las entidades patrocinadoras de la primera edición de Sustentable, que lo sigo agradeciendo, como no podía ser de otra forma, y además vuelvo a esta casa. Aguas de Alicante siempre muy concienciado también Sí. con la sostenibilidad. Sí, Recientemente es verdad. su campaña No derroches agua, derrocha compromiso. Es verdad, es verdad. Entonces, queríamos darle fortaleza al producto de proximidad y de temporada. Entonces, en esta guía gastronómica, por primera vez en una guía, aparte de la crítica gastronómica, hay un apartado que cuantifica el producto de proximidad y de temporada que ellos utilizan y otro apartado donde les evalúa su sostenibilidad ambiental. ¿Cómo lo hicimos? Pues, aparte de que pasaba el crítico, os pasábamos una encuesta, ¿te acuerdas, Kiko? Sí. Vale. Entonces, esa edición, yo digo que les pillamos a todos con el pie cambiado, porque nadie lo esperaba. Pero a la vez, y eso también es cierto, muchos de ellos nos dijeron, hombre, y era hora que viniera alguien y que nos preguntara por cosas que estamos haciendo. Y ahora voy a decir, y que para mí esto es un bombazo, es que en el 23, porque claro, fue la pandemia, pues después de una pandemia, de una guerra, de un volcán, conseguimos con muchísimo esfuerzo sacar la edición en el año 23. Y en esta edición del año 23 yo digo que son ellos los que nos han pillado a nosotros con el pie cambiado. No me digas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque todos, en la medida de sus posibilidades de equipo, de gestión, de situación geográfica, etcétera, y del tipo de platos que hacen, todos están alineados con la sostenibilidad. Todos están viendo que el producto de proximidad de temporada les da un valor añadido que creo que ninguno de nosotros éramos capaces de aquilatar. Como dice Lluís y como dice Pep Romaní, dice, vamos a hacer una cocina tan arraigada al territorio que sea terriblemente innovadora. Entonces, para nosotros es la mejor noticia que podía haber sido para nuestro equipo sustentable, ¿sabes? Porque a pesar de todo eso, ellos están trabajando ahí. Entonces pues bueno, creo que es la gran revolución en la gastronomía, en la cultura, que nosotros desde la Comunidad Valenciana podemos aportar al mundo de la gastronomía. Oye, María, ¿recuerdas cómo nos evaluaban en el colegio? ¿Necesita mejorar, aprobado o suficiente, bien, notable, sobresaliente? Si tuvieras que poner una nota global a los restaurantes que habéis evaluado. Yo diría que notable. ¿Notable? Que Muy notable. bien. Oye, Kiko, no está mal notable, Yo diría ¿no? que No notable. está mal. Yo siempre digo porque he intervenido en alguna charla de este tipo, que un restaurante gastronómico a nivel de sustentabilidad es un despropósito. ¿Por qué? Porque es un derroche de muchos recursos para un menú. En cuanto a nivel nutricional, es una barbaridad en todos los aspectos. Pero sí que es cierto que la alta restauración tiene un deber social, ¿no? Ya que tenemos un reconocimiento en muchos, yo creo que inmerecido, por simplemente hacer lo que nos gusta, nuestro trabajo. Sí que tenemos ese trabajo social y devolver un poco el cariño que se nos tiene y se nos ha tenido en poner el foco en ciertos productos y productores, ¿no? Yo pienso siempre que el productor pues, es el jardinero de nuestro entorno, ¿no? El que cuida nuestro paisaje de una forma gratis, haciendo su trabajo. Es decir, que mantiene los olivos, los almendros y todo el paisaje que nos rodea. Y cuando tenemos estas crisis tan fuertes de incendios, nos acordamos mucho de estas personas que, labrando, simplemente haciendo su trabajo, mantienen nuestros entornos libres de peligro, ¿no? Entonces, hay que poner todo esto en esa coctelera a la hora de tomar la decisión de comprar un tomate u otro, ¿no? Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Y es una cuestión de formación, de educación. Mi hijo le encanta la sandía, le flipa. Y él comería sandía todos los días. Ahí tienes que decirle, mira, es que ahora no es la época.
A pesar de que cuando pasas por el supermercado la ves, está allí. Dice, pero ¿por qué no puede comer sandía? Si está aquí. Y yo, ya, pero es que esta sandía viene de Senegal o de donde venga, ¿no? Y yo creo que es una cuestión, como te decía, de formación, de educación, ¿no? Que hay otras frutas y estoy seguro que cuando venga la temporada de sandía la vas a disfrutar el doble, ¿no? Al final, hablabas antes de la dieta mediterránea. Seguramente es cuando más se habla de dieta mediterránea, es cuando menos se practica, ¿no? Mis abuelos hacían dieta mediterránea y no sabían ni el concepto a qué se refería, pero era muy sencillo, ¿no? Era comer el producto que te daba la temporada, intentar aprovechar en este excedente, pues tema de conservas, encurtidos, etc., etc., y caminar mucho. Ahora mismo hablamos mucho de dieta mediterránea y porque creo que hay necesidad de protegerla, ¿no? Porque está ciertamente en peligro, como decía Pep. Entonces, hay que luchar por ese concepto, ¿no? Y por saber que el mundo de alguna forma nos mira como ese baluarte que yo creo que no tenemos que perder en perspectiva, ¿no? Pero fíjate, yo creo que estoy completamente de acuerdo, ¿no? El esfuerzo que se está haciendo por parte de un sector importante de la restauración, la misma guía sustentable en sus 2 ediciones, lo que acaba de comentar María. Ahora el esfuerzo yo creo que lo tendríamos que poner en que eso que están haciendo Kiko y otros restauradores tuviese traslación al conjunto de la oferta, no solo la oferta, digamos, de aquel que va a comer por ocio, sino la oferta de la restauración colectiva donde el público es cautivo. Es decir, y estoy pensando, por ejemplo, en los colegios, estoy pensando en instituciones como residencias, etcétera, donde esa forma de comer, producto de proximidad, producto de temporada, a ser posible producto ecológico, porque esto también es importante para la sostenibilidad, producto de proximidad, porque al final ese producto de temporada es el que nos permite un elemento clave para comer de manera saludable, que es la diversidad de lo que comemos. Porque si no, al final, como dice Kiko... pero al igual como se interviene desde la Administración para el tema de igualdad entre géneros, que se puede intervenir en esos menús escolares, en esos menús de residencia, para que sea así, para que el producto sea de temporada. Es algo tan sencillo como, y estamos hablando de miles de kilos y miles de personas que comen todos los días. Totalmente, y que la naturaleza es sabia y al final pues nos da al cuerpo lo que necesitamos en cada momento. Ahora que se acerca el verano, pues va a empezar a venir la sandía, el melón para hidratarnos. Luego cuando se acerque el invierno vendrán cosas a lo mejor pues más calóricas como el pérsimo, como la chirimoya, para coger energía, ¿no? Y luego ya, pues cuando viene el invierno, por supuesto, producto con vitamina C, llega el kiwi de aquí, bueno, naranjas, mandarinas y todo esto. Y entonces, vamos, en definitiva, es que es lo que nos pide el cuerpo y es que hacerlo también es importantísimo para nuestra salud. Paco, háblame del consumidor, porque uno de los esfuerzos que debemos hacer es pues no ser tan sibarita y no pedir a lo mejor, oye, una fresa en enero, que no toca. ¿El consumidor lo tiene en cuenta cuando se acerca a tu frutería? Cada vez más, y sobre todo la gente, pues es que en los mercados realmente es que ahí tienes una radiografía realmente de la temporada. A mí me puedes enseñar una foto de cualquier frutería y te puedo decir, no la semana, pero el mes y más o menos qué parte del mes está, en función de y a lo mejor en una pescadería también te lo puedo decir. Entonces, nosotros pues intentamos ser como un poco ese calendario también, para ayudar, intentar que la gente tome conciencia, hacer desde el vendedor también, en esa dirección también mucha pedagogía, que la gente entienda la importancia de comer de proximidad, de temporada, por todos estos motivos. Nosotros también estamos haciendo ya indicativos que dicen producto de la terreta, para que la gente pues lo sepa, lo identifique y también guiar un poco al consumidor en esa compra. Alguno se puede preguntar en relación a lo que decía Kiko. Nosotros hemos seguido una línea sostenible, ecológica, al máximo, todo lo que podemos. Y has dicho, esto son muchos recursos, es caro. Ser un consumidor responsable que compre producto de temporada ecológico, ser sostenible a nivel individual, ¿es caro? Cuesta más. Ay. No. Cuesta más, pero no solamente en dinero, sino en tiempo, por ejemplo.
en tener unas gafas que te permita leer la etiqueta, porque ponen una letra súper minúscula en las etiquetas si tú quieres averiguar el producto, el origen de ese producto, ¿no? Cuesta más dinero porque en este país los productos ecológicos son significativamente más caros que en otros lugares, ¿no? Cuesta un esfuerzo porque seguramente eso te lleva a buscar tiendas o mercados que están posiblemente más lejos de tu lugar de residencia o que simplemente tienen unos horarios que están con los que tú trabajas y entonces no puedes. Cuesta mucho esfuerzo. O sea, si tú miras cualquier estadística, te puede decir que el grado de concienciación respecto del consumo de producto de temporada, de proximidad, en ecológico, que por cierto ya se debería sobrepasar ese concepto y se debería de hablar de agroecología o de permacultura. Pero esto es un paréntesis. Explícanoslo, por favor. Haz el paréntesis. Hago paréntesis. Bueno, la producción ecológica solamente hace referencia a que lo que tú cultivas está libre de productos de síntesis química, tanto fertilizantes como pesticidas, como tal, ¿vale? La agroecología y la permacultura es aquella concepción de la agricultura donde contempla que todo es un todo y la intercalación de diferentes cultivos, no solamente vegetales, sino la combinación con especies, sobre todo de insectos, mejora la productividad, pero de una manera brutal. Podríamos aquí hablar, por ejemplo, de la almendresa en Almería, que en la mitad de tiempo, por ejemplo, con cultivos de almendros, donde combinan los almendros con aromáticas y con los rebaños de cordero, como la dehesa extremeña, pero en vez de encina y cerdo, almendro y cordero, ¿no? Esto está emparentado con la agroforestería, dicho sin ningún acento francés, que se hace allí. Entonces, esa combinación de elementos vegetales con animales, nosotros hemos estado en explotaciones donde han hecho plantaciones de almendros y obtienen el doble de cosecha en la mitad de tiempo, es decir, que obtienen en realidad 4 veces más productividad. Y los agricultores de allí tradicionales van a los propietarios de estos terrenos y les dicen que eso es mentira y que por la noche van y les ponen algo a los almendros porque no es posible que produzcan tanto porque no es posible. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuesta mucho más. Pero lo que es y lo que cuesta muchísimo es, tenemos en las encuestas, como decía, un grado de concienciación muy elevado en general en toda la sociedad española y también aquí en la valenciana, pero lo que es realmente dificultoso es pasar del grado consciente al grado consecuente. Cuando tú miras la encuesta, si tenemos, por ejemplo, soy muy mala con los números, pero creo que estamos en un 90 y tantos % de gente que está concienciada, a la parte consecuente, es decir, voy tal, estamos en un 10 o un 12. Entonces, claro, por lo que decía antes también uno de los conferenciantes de antes, que la estadística, vamos a bajar al número. Pues cuando bajamos al número, los que pueden ser consecuentes, estamos en ese nivel. Y eso es lo que tenemos que... Pero claro, aquí completamente de acuerdo. María ha hecho una radiografía de la realidad, que es la que es. Pero aquí volvemos otra vez a las políticas públicas. Porque claro, es decir, aquí tenemos que jugar con 3 conceptos. El concepto de saber, el concepto de querer y el concepto de poder. La gente tiene que saber qué tiene que comer y cómo lo tiene que comer. Hay que incentivar a través de la educación, engatusar, digo así, a la gente para que realmente lo haga, pero luego tenemos que garantizar que todo el mundo pueda, porque estamos hablando al final de un derecho básico, que es el derecho a la alimentación y una alimentación que sea saludable, sostenible, sabrosa, etc. Y ahí es donde sí o sí tienen que entrar las políticas públicas para garantizar que todo el mundo pueda acceder y que eso que dice de la concienciación a la consecuencia se haga realidad. Lo que pasa es que yo creo que, evidentemente, las políticas públicas se moverán en función de que la sociedad realmente lo exija y lo pida, ¿no? Yo estuve no hace mucho en una planta de procesamiento de producto de agrofrutícola para grandes superficies y realmente se te ponen los pelos de punta de ver la cantidad de producto que se tira o que se desecha
porque no cumplen los estándares de, ya no de calidad, me refiero de estética, porque estéticamente no funciona. ¿Y eso qué quiere decir? Que en una sociedad donde se proclama, me parece fantástico, la diversidad en todos los aspectos, ¿no? Cómo somos tan exquisitos a la hora de elegir la fruta, ¿no? Que si está así un poco rara, como que ya no. Que elegimos cada pedazo de... Cuando yo creo que por lo menos deberían darnos la posibilidad o la oportunidad de quien quiera y que no le importe, si a lo mejor un pimiento rojo es para picar, ¿qué más te da que sea, qué forma tenga, ¿no? Y ese va o sea, es una carga más, porque eso se ha producido igual, se ha regado igual, se ha hecho toda la cadena y llega un momento que dicen, no, este es feo y no es siquiera que esté tocado, ni picado, ni nada, simplemente porque es feo, porque no cumple estándares de que sea bonito, ¿no? Entonces, eso también no lo tenemos que hacer mirar como sociedad, me refiero, que haya, o que tengamos por lo menos la posibilidad de decir, bueno, este es más feo, yo no digo que ni que valga menos o que valga lo mismo, pero que tenga la gente la oportunidad de poderlo elegir, porque forma parte de la naturaleza. Lo que está claro es que tenemos igual que tirar a la basura los estándares normativos que tenemos en este aspecto, ¿no? Tengo curiosidad por saber, ¿hay técnicas culinarias más sostenibles o alguna forma de que, por ejemplo, como tú decías antes, no se tire tanta comida, en tanto desperdicio, que se pueda reaprovechar? Es un debate que yo creo que en nuestro caso lo tenemos muy... que está ahí arriba, ¿eh? No, te digo un debate porque no tenemos... Yo por lo menos no he visto la solución. Estuve en una charla en la que nos hablaban del tema de los plásticos, ¿no? Los microplásticos y en qué y de qué forma, ¿no? la restauración. Podemos hacer algo más por eliminar plásticos de la cocina, ¿no? Es un debate que es complicado porque incluso a nivel de legislación, a nivel legislativo, se nos prohíben ciertos usos, ¿no? Dentro de la cocina. Me refiero, todo el producto que nosotros tenemos en cámara tiene que estar perfectamente tapado con film, por ejemplo, y se nos prohíben una serie de elementos que no podemos utilizar, como son telas, como son cartones, etc. Productos que a lo mejor sí que podrían entrar dentro de la cadena de reciclaje, mejor que el plástico. El problema de los plásticos es que hay muchos tipos de plástico, ¿no? Y hablaban incluso de los plásticos y esa conciencia que tenemos, no, es que este plástico es de patata. El plástico es plástico, venga de donde venga. Y a veces esto nos puede llevar a un engaño de decir, bueno, pues como este es de patata lo podemos tirar donde sea. Hay mucha desinformación en cuanto a esto, yo creo forzada, porque evidentemente hay intereses comerciales, ¿no? Es complicado porque, por ejemplo, la cocción al vacío, que es una cocción que te permite una serie de tributos añadidos al producto y una técnica de cocción que funciona muy bien y que luego puedes pasteurizar, etc., se utiliza plástico en esa forma de elaboración, en bolsas de vacío. Y es difícilmente sustituible. No es imposible, entiendo, pero a día de hoy no tenemos esa respuesta, ¿no? No tenemos ese sustitutivo. Y yo creo que de alguna forma quien nos provee de esos plásticos es el que debería ser responsable de poderlos recoger, ¿no? Porque al final te está vendiendo un producto que luego es como si nos vendieran un coche y luego lo tienes que abandonar por la calle, porque no hay un sitio donde te lo puedan recoger una vez terminado el uso, ¿no? Pero ya te digo, es un debate que ahora está abierto porque no vemos una solución detrás de esta problemática, que sin duda lo es. Yo quería comentar que tiene razón. En lo que comentabas del desperdicio, ahí nosotros, gracias a Sustentable, hemos aprendido también que se puede atacar desde la parte cuando es recurso y la parte cuando es residuo. Entonces, cuando la parte es recurso, lo que muchos están haciendo es el ajuste de compras y solamente tienen gente que va a comer si han hecho reserva. Entonces, es posible que tú pases por un restaurante, pidas, uy, tal, no tengo, pero si tiene usted 3 mesas vacías, pero usted no ha hecho la reserva.
Entonces, desde fuera el cliente eso no lo acaba de entender. No lo entiende porque él desconoce la gestión. Entonces, claro, cuando ellos hacen ajuste de compras, es decir, compran exactamente para la gente que les va a reservar, esa es una medida estupenda para ya minimizar el tema del desperdicio, ¿verdad, Kiko? Sí, yo con el tema de desperdicio también me gustaría Sí. añadir que yo creo que un esfuerzo que se ha hecho y que ahora mismo es más que tendencia, ¿no?, en la alta restauración es el aprovechamiento del 100% de la materia prima en todos los aspectos. De hecho, nosotros incluso tenemos un compostero donde estamos todo lo que son residuos vegetales, estamos haciéndolo. Luego los jabalíes hacen su propio trabajo, ¿no? Es otro tema, es otro problema. Eso sí que es difícil Ese es gestionar. otro problema, pero ahí estamos, intentándolo. Entonces, la cuestión es que a día de hoy es fantástico ver cómo, yo, por ejemplo, mi propuesta en la carta, te podría decir que en el 90% de los platos, todo lo que es material que incluso de desperdicio, pues como por ejemplo cuando limpias un espárrago blanco, todo ese desperdicio lo reutilizamos para hacer fermentados como por ejemplo un kimchi, ¿no?, que le da una dimensión, una tercera dimensión al plato. Es decir, conocemos el plato, los elementos en crudo, cocinados, y el tema de fermentados, tanto con kojis, con tempes, con kimchi, que te estaba comentando antes, nos aportan otras características a los platos. En ese sentido, si antes te he dicho que la alta restauración somos un despropósito a nivel sustentable, sí que te digo que en este sentido somos prescriptores a la hora de que la gran industria, que el producto no tenga el miedo a vender al cliente que es un producto reciclado o que se ha utilizado una serie de técnicas para reaprovechamiento de ese producto, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que ahí pongo la mano en el corazón de que se está haciendo por la alta restauración para, por ejemplo, lo hizo en su momento Ángel León con todo el tema del pescado y tal, para poder proponer fiambres, embutidos marinos y tal. Y yo creo que en ese sentido se abre una vía en la que la gente no tiene ese perjuicio de decir, joder, esto lo han hecho con las sobras del pescado, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. Y quería añadir, perdón, en relación a lo que has comentado de los plásticos, así que ahora, en vez del Ministerio de Educación, llamo al Ministerio de Sanidad, porque también están solos, Entonces, hay una normativa, las normativas se tienen que adaptar y tienen que evolucionar conforme evolucionamos todos. Entonces, en su día, por temas de seguridad alimentaria, se pusieron una serie de límites que hoy por hoy a ellos y a nosotros también, nada más que por cumplimiento de normativa, estamos desechando y produciendo una cantidad de residuos tremenda. Hay muchísima investigación en torno a la evolución de los plásticos que podría ser de aplicación al sector de la restauración y en concreto de la alta restauración que no se está haciendo. Entonces, esto es algo que el Ministerio de Sanidad debería de estudiar con profundidad. Nada más que, por ejemplo, pues con la fecha de caducidad, por ejemplo, de determinados alimentos, ¿no? Todo eso se tendría que revisar. Entonces, el Ministerio de Sanidad también debería de estar ahí moviendo esto, ¿no? Y no solo por lo que comenta María, sino porque tenemos evidencia científica de sobra para ya estar cuantificando el impacto que tiene sobre nuestra salud, el tema de los microplásticos. Es decir, hay redes, investigadores como Nicolás Olea de la Universidad de Granada que están haciendo un trabajo fantástico de concienciación que debería de llevar a nuestras autoridades efectivamente, primero a cumplir la normativa, que no se cumple, pero luego también a readaptar esa normativa, ¿no? Y quien más contribuye a que los microplásticos lleguen a nuestro organismo es precisamente toda la cadena alimentaria. Y ahí tenemos una gran responsabilidad porque estamos empezando a tener serios problemas de salud ligados concretamente a este tema. A mí me ha dejado un poquito en shock, soy un poquito ecoansioso, tengo que admitirlo, pero tú has dado unos datos de la encuesta del 90% son gente muy concienciada en la sostenibilidad, pero luego solamente el 10% es consecuente. Sí, teniendo en cuenta estos números, ¿hacia dónde vamos? Pues mira, no sé, para mí es como dos realidades, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no?
para nosotros y todo el equipo, que ahora somos 30 personas, que esta segunda edición de Sustentable ha merecido el reconocimiento por parte del equipo de Arguiñano como el mejor proyecto a nivel nacional, que estamos en el camino, pero después bajamos a tierra y hay una gran mayoría de gente que no está ahí. Y no está ahí por todos los condicionantes que estamos comentando, ¿no? Por no disposición de los suficientes recursos económicos, por no tener la suficiente formación, por multitud de historias, por no tener tiempo. Pero yo no quiero renunciar a lo que debe de ser. Sustentable no viene de la traducción del término en inglés, sino que viene de sustento, de sostenible y de mesa, de table. Esto es sustentable, ¿no? Entonces, ocurre siempre a lo largo de toda la historia de nuestra humanidad que cuando surge un nuevo concepto es secuestrado, entre comillas, por otros actores para que la cosa no cambie. Yo creo que más que nunca tenemos que ser fuertes en nuestras convicciones y que tenemos que defender aquello que creemos, porque es muy importante que demos ejemplo, es muy importante, tenemos que llegar a esa masa crítica que arrastre a un poder político y que arrastre a un poder administrativo para que se produzca esta cooperación. Es que claro, ellos están solos y ellos están solos. Exacto. Y además, mira, hay una cosa que es muy importante. Tenemos hecho el diagnóstico, porque el diagnóstico lo tenemos. Tenemos el conocimiento para poder abordar el problema y aquí en un momento hemos puesto encima de la mesa todos los elementos. ¿Qué es lo que falta? Falta la voluntad, ¿eh? Pero además, en nuestro caso, tenemos un valor que no deberíamos de olvidar y que vale la pena que lo pongamos también encima de la mesa, que son nuestras tradiciones culinarias y gastronómicas. Porque esas tradiciones culinarias y gastronómicas, que tengo que decir que están también en riesgo, pueden ser al mismo tiempo la oportunidad para hacer factible el cambio, ¿eh? ¿Qué es lo que necesitamos? Pues ya se ha dicho, coordinar todas las acciones, que ellos no estén solos, que el sector de la educación no vaya tirando como francotiradores lo que puede hacer y que haya una gran coordinación, un gran proyecto, un proyecto de país, en torno al tema de la alimentación, porque ahí es donde está la clave. La alimentación comporta no solo la producción de los alimentos, comporta también cómo los cocinamos, cómo los compartimos, para al final llegar a algo que es básico, que es nutrirnos adecuadamente. Bueno, pues todos los actores que participan ahí tienen que tener una coordinación, un agente ejecutor que haga posible que todo eso vaya en la misma dirección. Por último, y para irnos con un buen sabor de boca, nunca mejor dicho, yo quiero pediros a cada uno de vosotros una razón para ser optimistas. Paco. El cambio ya se está viendo. Al principio, por ejemplo, cuando se empezaron a cobrar bolsas de plástico, como la gente puso el grito en el cielo, y eso mismo que ponen el grito en el cielo, son los que traen ya todas las bolsas de tela, te las ponen encima del mostrador y tú las vas llenando. Nosotros también, los mismos comerciantes, muchas veces también podemos coger y como la venta es tan personal, sabemos a quién le podemos dar 2 mangos más maduros, sabemos a quién le podemos o cortar esa papaya que tiene un golpe para coger y hacer bandejas, y entonces al final nosotros mismos podemos hacer para que al final todo el proceso sea más sostenible y también que cale y que haya esa conciencia también. Entonces, al final, yo creo que es algo que sí que se está viendo, que está ocurriendo, que tendremos que cada uno desde nuestras herramientas y desde nuestro poner el foco y hacer el trabajo, pero yo no lo veo tan negativo al final y yo creo que al final esto es algo que va para adelante y... Josep. Mira, yo soy optimista porque creo que las generaciones que vienen detrás de nosotros lo harán mejor que nosotros. Y por eso ya soy optimista. Pero además es que hace unos años esto de la gastronomía sostenible podía plantearse como una alternativa. Ahora es una urgencia crítica. Y los seres humanos, cuando nos vemos ante esas urgencias críticas, la historia demuestra que sabemos reaccionar. Y como sé que los que vienen detrás están mejor formados, más concienciados, soy optimista. Pues yo igual, también, o sea, a pesar de todo, o sea, a pesar del conocimiento de la realidad,
Vamos, si no fuera optimista no estaría aquí, quiero decir. Y si no fuera optimista y ellos no lo fueran, no nos hubieran pillado con el pie cambiado. Entonces esa es, como digo, es la mejor noticia. Yo creo que desde muchos sectores ya se aprecia una voluntad de cambio, desde un consumidor. Mira, la semana pasada estuve también en unas jornadas de un sector tan alejado como es la industria del mármol, pero de alto nivel. Y el discurso que yo escuché allí era totalmente alineado con lo que nosotros estamos hablando. O sea, que sí que hay un horizonte nuevo y sí que hay esperanza. Pero ahí tenemos que estar. Kiko, cerramos contigo. Bueno, pues yo también optimista, porque no queda otra, pero también porque creo que los que vienen detrás creo que tienen más conciencia, son mejores personas que lo que somos nosotros, estoy totalmente convencido, y que los hábitos de cada día tienen la capacidad de poder cambiar esto, ¿no? Y eso es lo fantástico. No hay que hacer nada extraordinario, simplemente el hábito, el comprar, el elegir, la ropa que vestimos, cómo nos movemos, todo esto hace que esto tenga la capacidad de cambiar, por eso soy optimista. Kiko Moyá, María Diago, Josep Bernabeu, Paco Alemany, ha sido todo un placer. Esto ha sido Explorando los desafíos de nuestra sociedad. Si se han quedado con ganas de más, recuerden, lo bueno se hace esperar.